grande, que es Proyecto Comunidad, que además se amplifica, por supuesto, en el Café de los Patriotas, tiene su pata poética en la gráfica del pueblo, un gran desarrollo territorial, supo ser el proyecto Atalaya brindando conectividad en los barrios vulnerables y todo eso es sostenido, ¿no? Iba a presentarlo como quien está por encima y lo cierto es que no está por encima, sino que está muy por debajo. En el fondo, sosteniendo una de las tortugas, tampoco la única, ¿no? Porque si digo quiénes sostienen y hablo de tortugas, no puedo sino también nombrar a Escarcela, a Manu, a Anaí, a Luna, a Lucas, bueno, seguro que me olvido a Grace, a los compañerazos que hacen Proyecto Comunidad, pero en definitiva eso termina en nuestro responsable político que está acá hoy con nosotros, Diego Murrone. Bienvenido a Diálogos. Lo conocerán acá, genio y figura. ¿Cómo le va? Gracias, ¿Cómo le va, Eliezer? Muchísimas gracias por Más cerca no se escucha. Muy bien, muchas gracias por la invitación, muy honrado. A ver, ¿no soy un poco chupamedia si yo invito como al jefe, a nuestro jefo, a este intercambio? ¿Por qué no sonaría chupamedias? ¿Por qué voy a ser mala? ¿Por qué me voy a revelar ante cierta... No es la patronal, digo, Murrone es un gran conductor político y por eso me parece muy interesante esto, ¿no? Es una charla en la que hablamos de nosotros, no desde lo autorreferencial, sino desde el planteo político y por eso quiero empezar preguntándote, ¿qué ves? ¿Qué es lo que ves? Bueno, ¿qué veo a nivel nacional, a nivel global? Voy a empezar, digamos, por lo que me es más cercano, que es la mirada del militante, de los compañeros. Creo que es un momento muy duro, en el sentido que había muchas expectativas puestas a partir de la recuperación del gobierno por el peronismo en el 2019. La resistencia a Macri fue realmente muy dura. Y es como que entramos como en una especie de paréntesis donde tampoco nosotros quisimos como sacar demasiadas conclusiones de lo que íbamos viviendo día a día, digamos, fue una experiencia, fue un fracaso muy grande. Y no tomamos dimensión en ese momento. Político, sí. Decís que en ese momento no supimos hacernos cargo de lo que estaba transcurriendo, o interpretarlo, o poder decirlo. Que hubo cierto siga y siga. Que siga, que de alguna manera no era, para mí particularmente, siempre fue importante cuidar lo que se conquista, digamos. Siempre fue, creo que milité toda mi vida así, digamos, lo poco que conquistás, tratar de preservarlo para avanzar, no para que eso sea un techo. Y yo creo que al poco tiempo, digamos, de iniciarse el gobierno, se empezaban a ver cosas. Entonces yo digo, entramos como una especie de paréntesis también porque aventurar alguna conclusión sobre eso era por ahí una especie de descuidar lo que se había conquistado, ¿no? La verdad es que este tipo de cosas siempre me parece que es mejor mirarlas con perspectiva histórica. Es decir, con perspectiva histórica es tratar de analizar en el momento que está uno, como si uno lo viera algunos años después o una década después. Y yo creo que lo que vamos a ver es un momento de gran transformación del peronismo. Yo creo que, la renovación es algo que siempre transcurre en el pasado. Es decir, cuando uno empieza a pensar la necesidad de que exista una renovación en la fuerza política, es porque ya el espíritu de renovación ya empezó. Entonces yo no sé cuándo empezó la crisis que estamos viviendo hoy, pero seguramente no empezó hace 2 días, ni con la derrota electoral del año pasado, ni nada, digamos. Evidentemente el peronismo está en un momento que está transitando una renovación con mayor o menor conciencia de los dirigentes, con mayor o menor conciencia del pueblo, pero está. La buena noticia es que yo no tengo ningún tipo de duda de que el peronismo va a salir fortalecido de esto. Sí, el tema son los plazos, ¿no? Digo, y la ansiedad propia. El tema es el mientras tanto, sí.
porque aparte es algo que se transita con mucho dolor y con el militante está castigado, ¿no? Porque hay discusiones que no se dieron, por ahí está bien que no se den en caliente y demás, pero el militante político, digamos, ¿a qué me refiero con militante político? Digamos, la gente que hace las cosas con la convicción, con el corazón y que no tiene necesariamente un cargo, ni son diputados, ni son funcionarios, ni son nada, digamos, pero son parte de los que empujan, de los que les gusta discutir, de los que se entusiasman, digamos, con un proyecto de país. Bueno, está sí, que no castigado necesariamente suscriben a un sello, a un partido, o una agrupación, esa militancia silvestre, ¿no? Claro, es el que está, digamos, el que está y en realidad hoy no se entiende muy bien por qué estamos donde estamos. Y por ahí no se puede explicar hoy porque por ahí no hay síntesis conceptual de lo que está atravesando el peronismo hoy. Entonces, yo digo, ¿qué es el peronismo? ¿Qué somos los que nos sentimos, digamos, como parte de este colectivo y que estamos atravesando una situación crítica que es difícil, digamos, poner en concepto o explicar algunas cosas que sucedan? Bueno, yo creo que hay algunos principios que hacen que el peronismo tenga una identidad política, que sea algo y que su existencia sea necesaria. En ese sentido, digo, esto se va a reordenar. Yo entiendo que lo que estamos viviendo hoy, el gobierno de Milei, es parte, digamos, de lo que el peronismo dejó vacante, una representación que el peronismo dejó vacante. Yo tengo mi interpretación, digamos, de qué es lo que expresa Milei, y yo no la puedo explicar sin esa vacancia de representación que dejó el peronismo. Y yo no soy de los que piense que Milei es simplemente una expresión de odio o de intolerancia o del sector más goril y más rancio de la sociedad. Yo tengo una hipótesis que es más dolorosa para el peronismo. Yo creo que Milei logró representar una expectativa que siempre la representó el peronismo. Entonces, no puedo analizar el fenómeno Milei sin mirar al peronismo al mismo tiempo con un poco de preocupación, digamos, por el momento en el que estamos, pero también con la confianza en que es una identidad política y expresa unos principios políticos que no lo expresa ningún otro tipo de fuerza política. Con lo cual, el peronismo va a volver a tener la vigencia y la actualidad que necesita el país. Recuerdo Brienza, al poco tiempo, digamos, de terminar de escribir su libro, dijo una frase, la dijo acá, que dijo: el peronismo muerto, viva el peronismo. Y pinta este momento que estás reflejando. Claro, y de alguna manera yo estoy de acuerdo porque creo que el peronismo nunca fue una cosa estática, atravesó un montón de crisis, pero el peronismo se renueva. Y yo creo que estamos en un proceso de renovación del peronismo. Renovación no solo, digamos, de la dirigencia, o no exclusivamente, o no necesariamente, tampoco te diría, digamos, que es lo más importante. Lo más importante es cómo el peronismo reacomoda, digamos, su marco categorial, su interpretación de la realidad y del mundo a este momento. Y yo creo que hubo grandes transformaciones a nivel nacional y global en los últimos años. Y el peronismo va a ser una respuesta a eso. Mirá, yo creo que el peronismo es una posición geopolítica. Es decir, el peronismo no se explica sin ser un posicionamiento en relación al mundo, que ese posicionamiento tradicionalmente se definió como el posicionamiento de un país no alineado. ¿Qué quiere decir? Que es una nación que quiere competir y quiere jugar en el juego grande de las naciones. No va a ser, digamos, la cabeza de desembarco de ningún imperialismo. Entonces es una definición política que hoy hay que pensarla, digamos, en un mundo donde se está jugando un partido grande entre China y Estados Unidos. El peronismo plantea que la Argentina tiene una posición independiente y tiene la vocación de conducir, de representar a un conjunto de naciones no alineadas, que tienen un lugar propio en el mundo. Es una posición geopolítica, en primer lugar. Bueno, Perón decía, ¿no?, que la única política era la política internacional, la política exterior, como le quiera llamar, bueno, hoy se traduce como la geopolítica. Eso es fundamental. Cualquier intento de convertir, digamos, al peronismo en un tacticismo, digamos, de a dónde me paro en una pelea de los grandotes,
no es. Bueno, pero antes de pasar a las estrategias, porque creo que acá ya cruzamos una línea hacia las estrategias, quiero marcar o volver sobre algunas cosas más, mejor dicho, volver sobre algunas de las cosas que mencionaste, porque veo que se traslucen varios puntos interesantes. Por un lado, esto de cierta tensión entre la crítica o la autocrítica, como lo quieras llamar, esta suerte de revisar, ¿no? Cómo fue que nos afanaron esa interlocución con la base, con el cuerpo social o como se lo quiera llamar. Esto que vos a veces capitalizó ese descontento, esa falta de representación, que tiene que ver más con el plano de la autocrítica, ¿no? Volver a esos comienzos o lo que fue el gobierno de Alberto Fernández, que vos bien lo marcaste, ¿no? Como un fracaso. Si esa autocrítica entra en tensión con esto otro que vos decías, que es, bueno, garanticemos lo que conseguimos. Si ese planteo o esa discusión pone en juego también, ¿no? Digo, y esta capacidad o incapacidad, mejor dicho, para llegar a una síntesis, si sabiendo eso lo mejor no es silenciar esa discusión, ese debate, si se acomodan solos estos, porque después hay un juego de plazos, donde vos bien marcas, bueno, el peronismo está en un proceso de transformación, eso es un plazo, que el tema es el mientras tanto, pero ¿cómo se da ese plazo? ¿Se acomoda solo? Digo, ¿en qué espacios se reordenan? Y ahí sí vamos a la estrategia donde ya marcas una política fundamental y es, bueno, cómo nos paramos frente al mundo, ¿no? Yo creo que no se ordena solo, yo creo que hay que discutir todo. A ver, no hay que ser absolutista en nada, digamos. O sea, hay que discutir todo, sí, y hay que cuidar lo que se tiene, digamos. Cuando no tenés nada para perder, bueno, es una cosa, cuando tenés algo para perder. ¿Qué quiero decir? El pueblo argentino perdió mucho con la derrota electoral del año pasado. O sea, no era lo mismo el gobierno de Alberto que este gobierno. Eso quiero decir. O sea, vos tenés que dar la discusión y discutir todo, porque era un gobierno con limitaciones por todos lados, digamos. Pero vos tenés que dar la discusión también cuidando lo que tenés. Tal vez la discusión no se podía dar de otra forma y se dio como se dio. Bien, si uno lo mira con un poco de perspectiva histórica, lo que sucedió por algo, digamos. Y yo creo que estamos desde hace varios años en un proceso de discusión, digamos, de hacia dónde vamos. El peronismo está en esa discusión. Si las cosas se dieron como se dieron, yo hablo, digamos, en términos, si querés, personales o de mis compañeros, o las cosas que a mí me pasaban durante el gobierno de Alberto. Digamos, yo tenía un millón de cosas, digamos, para plantear del gobierno de Alberto. Lo que pasa es que a mí me parece que esas discusiones hay que darlas y hay que dar la pelea de poder y de representación tratando de ganar las elecciones. En algún momento a muchos de nosotros nos pareció que el fervor de la discusión o la pasión de la discusión hacía descuidar, muchachos, tenemos que ganar las elecciones, ¿no? Pero hoy ya es algo anecdótico, en el sentido, a mí lo que me permite, digamos, salir un poco de la chiquita de la política es mirar las cosas con un poco, o sea, como si hubiese sido un proceso necesario, como si lo que pasó porque había un conjunto de fuerzas sociales, políticas, económicas, inercias, formas de conciencia y demás que hicieron que las cosas pasaron como pasaron. Bueno, analicemos por qué pasaron como pasaron. Y listo, y no nos quejemos si pasó. Ahora, en este momento estamos en un momento donde para mí es todo lo contrario. Digamos, es un momento donde hay que extender la discusión, porque yo veo una gran desorientación, y la desorientación no puede ser más que una discusión que falta madurar, porque nosotros no podemos estar desorientados, porque nosotros lo único que tenemos para ofrecerle al pueblo es claridad. Nosotros no tenemos ni poder, ni no tenemos nada, digamos. Lo único que tenemos es la claridad que le podemos transmitir al pueblo, digamos, y la confianza que nosotros nos podamos ganar de que podemos expresar esas expectativas. Yo cuando te decía que para mí lo más lamentable, digamos, de la derrota electoral es que para mí, obviamente que hay odio, obviamente que hay intolerancia, obviamente que hay revancha, obviamente que hay de todo, digamos, del lado que ganó las elecciones. Pero yo entre la primera vuelta y la segunda vuelta, vos comentaste que nosotros tenemos un trabajo, digamos, en los barrios populares. Sí. Entonces yo le dije a uno de los compañeros que labura ahí con el proyecto de Atalaya, le digo, tengo una duda. ¿Por qué no juntan a los pibes, a la mayor cantidad de pibes que puedan,
digamos, para charlar los que votaron a Milei, que yo del barrio, para ver qué pasa, digamos, porque yo tengo una interpretación, digamos, de que si gana Milei, los pibes van a estar peor, no mejor. Pero quiero que me digan ellos qué es lo que ven. Y cuando yo me junté con ellos, ellos votaban a Milei porque querían tener un trabajo mejor, querían tener una vivienda mejor, querían mudarse de una vez, digamos, del barrio, que es o sea, mudarse de un barrio. Nosotros laburamos hace muchos años con cooperativa de vivienda, digamos, para una familia irse, digamos, de un barrio en el que te falta de todo, digamos, a estar en un barrio es una transformación, digamos, que lo desea todos los días, todo el tiempo. Digamos, un acceso a la salud mejor. Bueno, las expectativas de movilidad social. Y yo digo, pero ¿cómo el peronismo claro, no expresó, representó? Dejó esa vacante. Bueno, mira, yo no descarto de que este proceso, por lo que vemos en Estados Unidos, por lo que vemos, digamos, en Argentina también, de que este proceso no tengo la seguridad, no tengo la certeza. Pero es una posibilidad y no quiero dejar de preocuparme por eso, digamos. Yo creo que una de las posibilidades de este proceso es que derive en un autoritarismo que ponga en cuestión hasta la legitimidad de la elección popular. Porque si vos ves el proceso, tuviste atisbos, pero los tuviste, tanto con Trump como con Bolsonaro. Cuando perdieron las elecciones, vos tuviste ataques a las instituciones republicanas liberales, digamos, de representación política. Sí, sí. Yo no descarto que eso pueda llegar a pasar. Y cuando uno va a los análisis clásicos de qué pasó con el fascismo, digamos, y pasó que quedaron interpelaciones vacantes, digamos, representaciones, digamos, contenidos, digamos, que necesitaban estar representados de los anhelos y expectativas de los sectores populares que quedaron vacantes por las fuerzas populares democráticas. Y que fueron representados o que fueron, digamos, expresados por vertientes de derecha autoritarias. Entonces, vos no podés dejar, o sea, el peronismo no puede perder la representación de la expectativa de la movilidad social, porque eso lo tiene que recuperar y rápidamente. Si no, eso puede ser articulado en cualquier otro tipo, digamos, de formación Pero otra vez política. Volvemos a que el reflejo más cercano que tienen esos pibes es un gobierno peronista, el de Alberto y de Cristina, que lejos de la movilidad social ascendente, digo, fue generando el nuevo fenómeno de trabajadores pobres, digo, y ahí también. Entonces pienso si esa discusión, que muchas veces se traduce con nombres propios y muchas veces tiene que ver con personalismos, candidaturas y lugares en la lista, si se da en la clave política, más que en la clave personal, digo, no acerca más a la posibilidad de una síntesis, ¿no? También, digo, en esos términos, digo, ¿no hay algo asociado también en ese descontento a esa relación que tuvo el gobierno anterior con la clase trabajadora? Sí, igual es una frustración de muchísimos años, ¿eh? O sea, no es una frustración que arrancó... No, por supuesto que no. Es una frustración de durante y podemos muchísimos poner años. muchísimos atenuantes, digo, es un gobierno que lo atravesaron todo tipo de catástrofes, desde la pandemia hasta la sequía, digo, de alto impacto económico, podemos meter un montón de morigerantes, ¿no? Pero una vez más, asociando a eso que no puede interpelar, donde no está llegando más el peronismo, ¿no? A esos lugares donde no está llegando más el peronismo. Yo creo que la crisis se explica tanto por fenómenos estructurales como por fenómenos puramente políticos. Todo tuvo que salir muy mal para que el pueblo argentino elija como alternativa, digamos, porque yo lo voy a reconocer, los cuadros más preparados que vos tenías, digamos, en el peronismo, los candidatos más profesionales, o sea, porque estaban todos ahí, digamos. Y aparte, a nivel dirigencial, el peronismo no había logrado una unidad semejante desde el año 2013. O sea, pero algo anduvo muy mal, o algo se había agotado, o hubo una crisis, digamos, que no se advirtió a tiempo para que el pueblo elija a un loco peligroso que a una estructura súper profesional, digamos. Bueno, y tengo una pregunta con mi DNI extranjero, ¿no? Por el cual no soy peronista, entonces te lo pregunto desde afuera del peronismo. El peronismo, esto que vos planteás como con algunas certezas tan firmes, su posición geopolítica, la representación de los trabajadores, hoy con el diario del lunes 2024, 27 de enero del 2024, ¿no se fue construyendo medio de carambola? Te lo pregunto, digo, no. por mi experiencia, digo, porque de repente veo un menemismo de los 90, después veo un kirchnerismo. Y sí, te pregunto también si el kirchnerismo no fue de carambola. Te pregunto. Mirá, si vos querés
la política es de carambola, digamos, porque la política tiene eso de indeterminado, y yo creo en la indeterminación de la política, pero tiene efectividad, genera realidad, produce realidad. Pero no todo es, yo me hago cargo de que todo lo que se diga peronista es peronista, digamos. Ahora, también hay diferencias. Entonces, yo cuando te digo, ¿qué es para mí el peronismo? Son tres cosas. Lo que yo te estoy diciendo, una posición geopolítica, es un modernismo político. ¿A qué me refiero? Que son las ideas políticas modernas que lo diferencian del liberalismo. ¿A qué me refiero? Para que quede claro qué es peronismo para mí, que el individuo tiene derechos sobre la sociedad y el pueblo tiene derechos sobre la soberanía. El liberalismo, lo que uno puede compartir con el liberalismo clásico es lo que tiene de moderno, no de lo que tiene de liberal. Porque el liberalismo restringe todos los derechos, digamos, del individuo sobre la sociedad, del pueblo sobre la soberanía, por el principio de propiedad. Entonces, ahí se distingue y es una corriente moderna de extraordinaria vigencia el peronismo. Y en un tercer momento, el peronismo es nacionalismo económico. Esos tres principios definen para mí un gobierno peronista. El tema es que por ahí los tres principios aplicados, conscientemente aplicados y perseguidos, digamos, por la fuerza política, no lo tenés en todos los peronismos que tuviste. Y en realidad la crisis del peronismo viene cuando alguno de estos principios entra en contradicción con otros, digamos, o cuando no se realizan algunos de los otros principios. ¿Qué te quiero decir? Vos podés tener un peronismo, digamos, que afirme el principio de modernidad política, digamos, que afirme los derechos del individuo, digamos, sobre la sociedad, pero no te garantice el trabajo y el desarrollo porque no es económicamente nacionalista. Entonces, ahí vas a perder las elecciones o el pueblo va a dejar de confiar en vos. El peronismo avanza con los tres principios o no avanza con ninguno, o es una crisis. Entonces vos tenés, yo te puedo describir, cada uno de los peronismos que hubo en el país se afirmaron más o menos algunos de los principios. Pero ¿qué quiero decir? Ninguna otra fuerza política está basada en estos principios. Claro. Y ninguna otra fuerza política puede ocupar estos principios si no es el peronismo. Con lo cual, el peronismo ha muerto, que viva el peronismo, porque va a volver el peronismo a expresarlo. Porque el resto de las fuerzas políticas sí, no van a llevar, digamos, a una mejora de la situación de nuestro pueblo. Y por ahí nuestro peronismo, digamos, actual tiene problemas también para llevarle al pueblo, digamos, esa solución. No digo que no haya problema, digamos, pero que la salida no va a salir por otro lado que no sea por ahí. Ahora pienso, ¿no?, en ese otro espacio que no somos nosotros, que son los otros, y es sumamente heterogéneo, porque como bien marcabas ahí, hay revanchismo, hay odio recalcitrante, hay viva el cáncer, hay dictadura, hay de todo, además, ¿no?, de trabajadores que fueron quedados marginados de la discusión pública, ¿no? Y este es el componente con el que tenemos que volver a reconstruir, pero hay mucho del otro, ¿no? Y en ese otro que hoy se constituye como una derecha global y se ve reflejado en Trump, en Meloni, en las expresiones de la tecnocracia y los grandes fondos de inversión. Cuando uno los mira, a mí la verdad es que me genera un poco de celos, envidia, ver la capacidad que tienen para rearmarse y resurgir. Es como una lombriz, le cortás la cabeza y enseguida la pela. Digo, ¿es una sensación o ellos tienen una capacidad de reconstruirse mucho más rápido, aparecen más armados, más blindados? Y en cada experiencia uno los ve mucho más potenciados, como la cucaracha, que va superando su genética. En cambio, nosotros quedamos destrozados. Digo, ¿qué hay ahí? ¿Ahí hay algo? Digo, ¿estoy en lo cierto en ver esto? Nosotros quedamos, yo no diría destrozados, nosotros quedamos... yo los veo a ellos mucho más pragmáticos, en el sentido de... Yo tendría mucho prurito en juntarme con cualquiera, digamos. O sea, hace unos días un dirigente salió a decir, bueno, juntémonos con Carrió, con no sé quién más, no sé quién más. Bastante infeliz la intervención. Una intervención muy infeliz. Claro, no hagamos eso. Digamos, con el peronismo alcanza. El tema es que... Aparte excluyó a un par, ¿no? En el mismo mensaje, un par afuera. Con todos menos con... No. Para mí cuando hay peronismo, con el peronismo alcanza. O sea, hay un trabajo enorme que hacer, digamos, para volver a poner la representación del peronismo donde tiene que estar, pero bueno, es también tomarse con un poco de seriedad el trabajo de la construcción de una alternativa política que el pueblo la tiene. El peronismo es simple y es claro, digamos, no podés.
Yo a veces digo, cuando el peronismo pierde las elecciones, no es peronismo, hermano. ¿Cómo puede ser que pierda las elecciones? Es una exageración y está mal lo que digo porque, como dije antes, digamos, la coyuntura política siempre es indeterminada y pueden suceder cosas. Yo no quiero cargar las tintas sobre eso, lo que digo es reconstruyamos. ¿Pero qué reconstruimos? ¿Qué reconstruimos? Digamos, ¿cuál es? O sea, hoy estamos metidos en una discusión de qué orden, digamos. Yo la miro desde abajo y desde afuera y con cierto pesar, digamos. ¿Por qué estamos discutiendo? O sea, realmente estamos discutiendo listas, estamos discutiendo jefaturas. O sea, ¿qué estamos discutiendo? Porque, digamos, cada vez creo liderazgos, de no se sabe qué, líder claro, de qué. ¿Y sabés qué pienso yo? Que mientras más intensa es la interna, más alejado estás del pueblo. Es como una relación directamente proporcional. ¿Quién es la voz hoy? ¿Quién es la voz del descontento? Si yo te pregunto vos, ¿quién está reflejando el descontento social? No. Digo, como hay una buena parte del cuerpo social que apoya y banca este gobierno y festeja las medidas o la evolución económica e incluso las barbaridades que dice el presidente, hay un sector cada vez más mayoritario también que le está pasando muy mal y empieza a reflejar. ¿Quién está representando ese descontento? Sí, claramente eso falta y falta algo, para mí, peor, como dije antes. No solamente hay que representar el descontento porque hay que defender hoy al pueblo, sino hay que representar la expectativa. Hay que representar de que podemos cambiar la realidad. Y si no, o sea, si no estamos convencidos de que la podemos cambiar, vámonos a casa. O sea, es imposible que no nos entusiasmemos con lo que la Argentina puede ser. Porque yo milito por una Argentina que puede ser y creo que puede ser y creo que hay que lo vamos a ver y creo que lo vamos a ver, porque si no, es decir, yo toda mi vida milité en lo que a la gente le falta, para decirlo así. Digamos, falta vivienda, falta educación, falta esto en los barrios. Bueno. Y mi gran transformación, en términos de concepción, digamos, de mi militancia, fue cuando Néstor mostró que eso se podía hacer y que el Estado era un instrumento para realizar eso, digamos, esos sueños, y que se podía hacer. Entonces yo me acuerdo que decía, nosotros en ese momento militábamos muy fuerte en una cooperativa de vivienda. O sea, no te puedo decir, digamos, la infinidad de acciones políticas. Al final logramos, digamos, mudar al barrio, 60 familias y toda una lucha enorme. Y yo digo, claro, pero este tipo, Néstor había hecho, el primer Plan Federal de Vivienda había hecho 500.000 viviendas. Digo, este tipo del Estado logró hacer 500.000 viviendas. Digamos, yo tuve como 5 años para mudar a los compañeros, 60 familias. Y digo, bueno, no. Hay que tomar el nosotros Estado. Tenemos que tomar el Estado. Hay que conquistar la representación de las masas, que para eso vino el peronismo a este país y no es tan difícil porque de hecho se ha hecho. Pero el peronismo está en un proceso de renovación, está en un proceso de discusión, está en un proceso de crisis. La expectativa, digamos, es que esto no signifique, digamos, el desmerecimiento de ningún compañero, compañera ni nada, pero simplemente me parece que lo que falta, digamos, es encontrar la brújula para darle al pueblo la representación que necesita. Porque Milei no se la va a dar. Lo de Milei va a terminar mal, como estos experimentos siempre terminaron mal, digamos. Quizás muy tarde, pero quizás sea muy tarde eso, pero sí. Bien, sí, sin duda. Bien, pero no le va a solucionar, digamos, esas expectativas que tienen los compañeros de mejorar su situación. ¿Pero no se produjo un cierto alivio económico, digo, en los barrios vulnerados? Y digo bien cuando digo vulnerados, más que vulnerables porque son barrios vulnerados, digo, con esto de mejoras de asistencias directas, como es la asignación universal por hijo y la tarjeta alimentar por encima de la inflación y cierta contención que, por supuesto, son migajas, ¿no? Pero no produce un alivio que te haya descomprimido ese aumento de precios incalculable, sin saber cuánto vas a gastar a esta situación de un 2, 3, 4, según la medición que encares, y tener esa actualización ahí en el bolsillo, no genera como una especie de empatía, te banco, estamos yendo a donde hay que ir. No sé si es eso lo que lo genera,
digamos, obviamente no vamos a desconocer que bajar una inflación del 25% mensual, que la generó él, pero bueno, sí, claro, bueno. es una situación más de alivio. Sí, digamos, la situación sigue siendo que es la que conocemos, que es la que vos reflejás todos los días, digamos. Pero a mí sí lo que me parece es que Milei se quedó, digamos, con la audacia de la política. Y eso, o sea, no hay que pensar, no hay que pensar que los sectores populares reaccionan solamente a las cosas materiales, digamos. El tipo se quedó con la audacia política. El tipo, yo creo que desde Néstor, que no estamos acostumbrados a ver a alguien que sea tan incorrecto, digamos. Y con voluntad de llevarse puesto lo que tenga adelante, digo claro, esto, ya está, sí. que yo digo Néstor, porque con Cristina un poco ya veníamos acostumbrados de Néstor, de que esa era la impronta, sí. pero me parece que el tipo, me parece que es audaz, me parece que no tiene miedo cuando emprende una pelea, y encima me parece que tiene suerte, digamos. Se consiguieron un buen representante, es nuestra tarea, conseguirnos un buen representante, se consiguieron un muy buen representante. No se lo voy a desconocer, hay que reconocérselo, pero bueno, nada. Nosotros tenemos otras prioridades y es otra cosa lo que tenemos que descubrir. Y los gobiernos no son de una sola persona, digamos, no existe un gobierno de una sola persona. Está claro, está claro. Antes de cerrar y este encuentro, te quiero preguntar por qué a vos te tocó construir o empezaste a edificar todo esto que es gigante y que nos abarca tantos y tantos frentes en el 2001, si no me equivoco. Sí. Entonces, en el medio de una situación que uno podría pensar, bueno, qué situación más heavy, más difícil, no hubo otra igual tan heavy. Y sin embargo que no era más fácil o estaba, para decir una palabra más ajustada, no estaban dadas las condiciones o no había mejores condiciones para la construcción política que ahora. ¿Cuáles son esas distancias? Te pregunto por esos momentos, 2001, 2016, y ahora llevar adelante una organización y reconstruir la política desde donde te toca, que no es un lugar para nada menor, Murrone. Yo creo que 2001 éramos todos muy desconfiados. Yo creo que eso fue la gran síntesis que hace Néstor, es que es el reconocerse como un colectivo grande, nacional, y empezar a pensar más allá del barrio en el que vos militás o tu grupo de compañeros, y empezar a pensar, digamos, por lo menos, por ahí coincidió con una cuestión de edad mía también, digamos, pero a mí me permitió concretamente pensar en términos de un colectivo nacional, que eso era algo, digamos, nosotros en los 90, la resistencia de los 90, o del 2000 era algo más atomizado, eran experiencias, digamos, que vos te cruzabas, pero había mucha desconfianza en confluir, digamos, en una identidad común. Vuelvo a lo que dije al principio. Lo que logramos, cuidémoslo, porque fue muy difícil sentirse parte, digamos, de un colectivo con actualidad, digamos, no decir, bueno, yo soy peronista, de que el Perón, la resistencia de los 70, digamos, algo que está presente, que está vivo y que crece, digamos. 2016 fue... Yo creo que hay diferencias en lo político entre el gobierno de Macri y el gobierno de Milei. Me parece que el gobierno de Macri fue un gobierno donde la persecución política estaba sobre la militancia, fundamentalmente estaba más a la orden del día. Como te dije antes, yo no descarto de que este gobierno termine con un giro autoritario feroz. Ese terrorismo de Estado digital se traslade a nuestras vidas cotidianas. Un poco ya está pasando. Digo, se ven las fábricas militarizadas, en los antibloqueos, digo, se va a trasladar ese terrorismo de Estado digital de redes. Esperemos que no, pero es una posibilidad. Pero ves una traducción ahí. Pero en esa resistencia al macrismo había mucha expectativa, digamos, que si volvíamos al gobierno, digamos, retomábamos las tareas, ¿viste? El famoso segundo tomo, estas metáforas que había dando vuelta, volvíamos mejores o demás, y se sabía perfectamente. Y lo que yo noto, digamos, después de lo que fue la experiencia del gobierno de Alberto... Alberto y Cristina. Sí, que se perdió un poco esa confianza, digamos, en que
sabemos qué hacer. A lo que yo vuelvo es, pero ¿cómo no vamos a saber qué hacer? Claro. ¿Cómo no vamos a saber qué hacer? Digamos, es el sentido común lo que hay que hacer. Hay que defender a la gente y hay que hacer una gran nación, viejo. No es tan difícil, digamos. Entonces, hay que formarse, hay que prepararse para eso, hay que tenerlo como objetivo prioritario, hay que dejar las cosas chiquititas. No importa el cuarto concejal o el legislador o el diputado, no importa, digamos. O sea, hay que jugar el partido grande. Y me parece que antes o después, con más o menos resistencia, digamos, de los compañeros, se va a llegar a esa situación. En nuestro caso, digamos, nosotros no somos lo que se entiende, digamos, por políticos, en el sentido de que no... O sea, nuestra militancia tiene que ver fundamentalmente con el trabajo, con la recuperación del oficio, con que cada cooperativa para nosotros es un lugar... digamos, que produce, que vivimos de eso también, pero que hace algún aporte, digamos, a la comunidad, digamos, y también al espacio político simbólico en el que formamos parte, digamos. Vos no te tengo absolutamente nada que decir porque sos protagonista en primera línea, digamos, de lo que significó para nosotros este año la radio, que fue durísimo, pero lo hicimos. Yo no vivo, y creo que lo sabés y trato de transmitirlo, digamos, con la idea de que soy un jefe, porque para mí, o sea, trato de empujar lo que puedo empujar y escuchar a los compañeros. Y una autoridad legitimada nada más, vamos a ponerlo ahí, el que ejerce el poder porque tienes la autoridad legitimada por todos nosotros. Bueno, tampoco ejerzo mucho poder. Pero... No, tampoco, tú podrías ejercerlo un poquito más. Pero bueno, nada. 2024, la patriada lo transitó, fue durísimo y nada, y estamos... Nada indica que parecería que vaya a aliviar, y acá estamos para ponerle el cuerpo. Y estamos pensando más programación, y estamos pensando hacer cosas, sí. y creo que es un espacio muy valorado por nuestros oyentes, es un espacio en el que transitaron muchos compañeros y compañeras que integran hoy, digamos, la primera plana de muchos grandes medios. Alto semillero. Eso, digamos, es un aporte desde ese lado, pero tenemos cosas para decir. Claro. Y nos gustaría también que en la fuerza política no que se escuchen, digamos, pero que sean representadas. Claro. Que sean expresadas, digamos. No todo es una cuestión de ganar en el juego de posiciones internas, digamos. Eso, la verdad, que a mí no me interesa en lo más mínimo, porque lo que menos me interesa en la vida es tener un cargo, cargo político. Justamente pero estamos queriendo dejar de discutir cargos, claro, lugares en la lista, a quién va a dónde, sino poder discutir políticas, y para eso nos construimos, ¿no? Exactamente. Y para mí es un gran orgullo formar parte de este equipazo. Eso te lo quiero decir. Y como a todos mis invitados de diálogos, acá estoy manoteando, porque ya mis invitados ya saben que tengo un regalito para cerrar este ciclo, y a Diego le voy a regalar este paquetito. No es ilegal, mira, parece. Reparece, o no, pero ya el olor no. Reparece ilegal, no, es valeriana, acá en la etiqueta lo dice, y es valeriana. Y más que para soportar la coyuntura, la valeriana para soportarnos a todos nosotros. Por bancarnos a todos nosotros, Tracciona Valeriana me parece que le va a venir muy bien, sobre todo las cámaras, que son las que más se revelan acá, ¿eh? Las que piquetean fuerte en los reclamos son las cámaras. Murrone, muchas gracias por compartir este espacio. Muchas gracias a vos. Muchísimas gracias.